Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, hermanos, muy buenos días, amigos. Este lunes 6 de diciembre estamos ya en la recta final del año. Pienso que este tiempo que falta deberíamos de reflexionar, porque es el propósito al finalizar de cada año, que reflexionemos nosotros en la vida que llevamos y sobre todas las cosas en que tarde o temprano tendremos un encuentro con Dios. Y qué depara sobre nosotros, pues depende de lo que hagamos y el propósito de vida de cada quien. Hoy vamos a enviar saludos fraternos a Joel Reyes, a Carlos Vargas, a Juan Gómez, a Antonio Narváez, Emir Alec, Dios le bendiga a este joven de manera especial, a José Luis Cerda González, a Rosa Selva, Ruth Bejarano, al abogado José Luis Bejarano, bendiciones, a Ángela Rivera Aguirre, a Estrella Sandoval y a Donald Baltodano, así también como a Brine Isobalbarro, Fernanda Selva y Andrea García. Que Dios les bendiga también a las familias Norori, la familia Ruiz, la familia Hernández, a nuestro hermano Francisco Gamboa y a todas las familias pues que nos estén escuchando y a los que sintonizan el programa. Dios les bendiga. Hoy vamos a reflexionar en un pasaje bíblico que lo podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 14, leeremos del versículo 13 en adelante. La palabra del Señor dice así: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente rescotarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. En el ser humano siempre existe una iniciativa. Siempre buscamos una estabilidad. Claro, en aquellas personas que somos responsables. Si tenemos la familia, siempre tratamos para ellos que haya lo necesario. Aquellos buenos padres siempre estamos pendientes, pues para que nuestros hijos tengan, por lo menos no en abundancia, pero sí que no le falte nada. Ese debe ser un sentimiento entre los padres. Pero la verdad es que en esta iniciativa muchas personas nos esforzamos quizás utilizando una y otra manera. Algunos trabajando de una forma, otros buscamos de otra manera, pero sí, al final todos eso es lo que queremos, tener las cosas necesarias y que si hay en abundancia, pues mejor. He conversado con algunas personas que me han dicho: me gusta la abundancia, y gloria a Dios por ello. Pero debemos de saber algo. Si estamos haciendo cualquier esfuerzo, se torna infructuoso cuando no tenemos a Jesús en el corazón. Cuando no hemos tomado la iniciativa primordial, como es encontrarnos con Jesús, pues siempre habrá una vida desabastecida.
podemos darnos cuenta de algo, que donde hay escasitud no está Jesús. Y aquellas personas que dicen, es que Jesús quiere que yo sea pobre, este pasaje bíblico nos detalla que no es así. Y en ninguna instancia estoy predicando acerca de la teología de la prosperidad, pero sí, aquí podemos darnos cuenta de algo. Dice primeramente que a Jesús le llevan la noticia. Cuando oyó la noticia, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. ¿Cuál noticia le llevaron a Jesús? Que había muerto o habían matado a Juan el Bautista. Herodes, que además de ser un título, mató, le cortó la cabeza a Juan el Bautista y le llevaron la noticia a Jesús. Dice la Biblia que Jesús se apartó. Quizás Jesús, recordemos que es también 100% hombre, pero 100% Dios. Y como 100% hombre, pues a él le dolió en el corazón la muerte de Juan el Bautista. Y quizás por eso el Señor Jesús se fue allá a solas a meditar. Había muerto el que había sido enviado por el Padre para aparejar el camino, como dice la Escritura, las profecías. Y dice la palabra del Señor que Él se fue, se apartó. Pero dice la palabra de Dios que la gente empezó a buscar a Jesús. Y hay algo. ¿Estás buscando realmente a Jesús? ¿Te estás esforzando por encontrarte con Él? ¿Te estás esforzando para que esa unción que viene del trono de la gracia de Dios a través de su Espíritu toque tu vida y tu casa? Aquí la gente lo dejó todo, se fueron tras Jesús. Y dice la Biblia que cuando Jesús salió, vio una gran multitud que estaban ahí esperando a Jesús. Y qué importante es que la gente hoy en el presente siempre estemos buscando a Jesús. Y vuelvo, digo, por eso es las escasitudes, por eso es la miseria, la pobreza. Las naciones quieren borrar todo contacto con Jesús, y al cortar ese contacto con Jesús están cortando la fuente de bendición para ellos. Pero aquí la gente no, se vuelca tras Jesús, van a buscar a Jesús. Y cuando ellas llegan donde Jesús, veamos qué fue lo primero que hayan en Jesús en su búsqueda. La palabra del Señor dice que Jesús tuvo compasión de ellos. Hay personas que quieren que los demás se apiaden de ellos, y ellos dicen, es que ustedes no me entienden, que ustedes no me aman. Vemos muchas personas pidiendo amor, pero en esta mañana te digo que el amor verdadero es el amor que viene de Dios. Es su presencia. Cuando nosotros sentimos que Dios está con nosotros, pues sentimos que todo lo tenemos. Y esta gente llega donde Jesús, y cuando llegan, Jesús los ve. Y esa será la reacción que tiene Jesús para todos aquellos que le buscan a Él. Compasión. El Señor Jesús, cuando Él te mira en tu necesidad, cuando Él te mira en tu enfermedad, cuando Él te mira que estás clamando, es lo único que recibirás del cielo. Los ojos de Dios te verán y vendrá su compasión desde el trono de su gracia. Por eso dice aquí textualmente que Jesús, cuando les vio, tuvo compasión de ellos. O sea que inmediatamente Jesús se fue, los recibió. Y no todo eso, empezó el Señor Jesús a seleccionar todos los enfermos y a sanarlos, no importa cuál enfermedad. La Biblia habla aquí generalizada, todos los enfermos fueron sanados. Y aquí vemos la segunda bendición que nosotros tenemos. Primero, cuando Dios tiene compasión de tu vida, y ahora cuando Él te sana. Así dice, y sanó a todos los que estaban de ellos enfermos. Y hay algo aquí importante. La sanidad es de Dios. Yo respeto a aquellas personas que busquen siempre una ayuda de un médico, pues está bien. Todos anhelamos tener una buena salud como seres humanos. Qué precioso es cuando nosotros siempre estamos sanos. Pero cuando estamos enfermos, pues nos acongojan, buscamos cómo ser sanos. Y aquí es lo que la gente busca en Jesús, su sanidad.
Es lo que debemos de hacer en estos últimos tiempos. Yo sé que la ciencia ha avanzado, pero la gente siempre, hay enfermedades que la ciencia no puede con ellas. Pero en esta mañana te digo, lo que el hombre no puede hacer, Dios sí lo hace. Quizás para aquellas personas que le han dicho, no, ya no tenés sanidad, ya le dicen los médicos, aquí llévenselo para su casa, ya aquí la ciencia médica hasta aquí caduca, ya no puede hacer nada. Entonces déjame decirte algo, espera en Jesús y te darás cuenta que, como dice la Biblia, que lo que para el hombre es imposible, para Dios no hay nada imposible. Las masas que recibieron sanidad a Jesús tuvieron que buscarle. Los miles de personas, o los millares, como se le contaba en ese entonces, que se acercaban a Jesús, fueron sanados. Ahora dice la palabra del Señor que le siguió enseñando, siguió con ellos, y luego que siguió con ellos, la Biblia dice que el lugar era desierto. Y es posible que pasaron mucho tiempo con Jesús. Y los primeros que se aburrieron de eso fueron los discípulos. Dice la palabra del Señor que vinieron los discípulos y le dijeron, Señor, el lugar es desierto y la hora ya es tarde, pasada. Despídelos a la multitud para que se vayan por la aldea y compren de comer. Pero quizás la mayor preocupación que existía entre los discípulos era, oye, todo el tiempo estar a favor de los demás, todo el tiempo. Eso implica la paciencia de Jesús y el amor eterno que solo en Él está. Ni en los discípulos existía. Ya los discípulos, oye, ¿qué está? Ya es tarde, despídelos. Ya es noche, se anochece. Y ellos ponen ahí alguna justificación, ya es tarde, que vengan a buscar qué comer. Me imagino que deben de tener hambre. Pero no, estos discípulos los veo aburridos, los veo cansados. El trabajo lo estaba haciendo Jesús. Pero déjame decirte algo, tenemos que hacer el trabajo y actuar como Jesús actuó. Por eso la importancia que Jesús los eligió a ellos, para que aprendieran y se dieran cuenta. Tenían que estar siempre a la disposición de los necesitados. Tenían que estar siempre a la disposición de aquella gente que quería escuchar una palabra de aliento, una palabra de sanidad, una palabra de salvación. Y es así que cuando le dicen al Señor Jesús, ya es tarde, ¿ustedes creen que Jesús no sabía que era tarde? Claro que Él sabía. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía de que la gente tenía hambre? Claro que Dios sabe nuestras necesidades. Por eso la palabra del Señor dice que antes que nosotros pidamos, Él conoce nuestras necesidades. Pero a la vez Él te dice, clama a mí, yo te responderé en esos momentos difíciles. En esos momentos que quizás tocas puertas y no se abren las puertas, el Señor te dice que sí, siempre hay una puerta disponible, y es la puerta del cielo, la puerta de donde viene y donde emana toda la bendición. Y le dice Jesús a los discípulos, no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y aquí vemos que Jesús pues no quería que la gente se fuese. Quizás Jesús, viendo tanta necesidad, el Señor Jesús siempre quería estar ahí, quería estar con ellos. En medio de la necesidad, Jesús quiere estar contigo. En medio de tu enfermedad, Jesús siempre está contigo. Y si en un caso no está, es porque tú no te has percatado, pero el Señor Jesús está cerca. Por eso el Señor dice en su infinita palabra, basta con que toques la puerta para que se abran esas ventanas de los cielos, esas puertas del cielo, y que se derramen bendición en abundancia. Y dice la palabra de Dios, si nosotros vemos todas estas personas que se contaban por miles, 5,000 hombres sin meter las mujeres y los niños, quizás no tenían para comer. Se fueron a buscar a Jesús primero por sus sanidades, por escuchar esa palabra. Pero el Señor Jesús resuelve, aquí vemos las necesidades que Jesús las resuelve, son todas. Y por eso dice la palabra del Señor que Jesús le dice a los discípulos, dadle vosotros de comer. Y cuando escuchan los discípulos esto, diciéndole al maestro, denle vosotros de comer, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. En otras palabras, no tenemos con qué darle de comer a todos ellos. Solo hay 5 panes y 2 peces. En otras palabras,
ellos tratan de aclararle a Jesús y decirle, primero le dicen que se vayan porque no tienen, que vayan a buscar qué comer. Ahora le dicen, solo tenemos 5 panes y 2 peces y con esto no le vamos a poder dar. Cuando Jesús le dice, denle vosotros de comer. Pero dice la palabra del Señor que Él les dijo, traédmelos acá. ¿Cuántos de ustedes han traído su necesidad a Jesús? Y eso se logra cuando en la oración nosotros le explicamos a Dios nuestras necesidades. Cuando se habla de clamar a Dios, pues a eso se refiere, de que tenemos que traer ante Él tu ruego. Yo predico en un lugar y observo siempre que hay 3, 4 personas que, sin ofender a nadie, no oran. La iglesia está orando, clamando, y ellos están con los ojos abiertos. Y ellos después expresan ellos que tienen muchas necesidades, que de la falta de algunos bienes, y basta con darnos a entender algo. No están pidiendo al Señor, no están buscando, no están orando al que sí envía. Quizás están esperando que los discípulos le den a nosotros, pero nuestra bendición será siempre insuficiente. Si nosotros vemos, los discípulos solo andaban 5 panes y 2 peces. El que tiene la porción completa se llama Jesucristo. El que tiene esos cielos abiertos de bendición para ti y para mí es Jesucristo. Es a Él que debemos de abocarnos. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús les dice, tráiganmelos acá. Y es aquí que cuando le traen a Jesús los 5 panes y los 2 peces, dice la palabra del Señor que Jesús le manda a decir a la gente, recuéstense sobre la hierba. Y Él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo los bendijo, y partió y dio panes a los discípulos, y los discípulos a su multitud. Quiere decir que la bendición que nosotros vamos a dar a los demás es la que recibimos de Jesús. Por eso la iglesia es una iglesia de oración, es una iglesia de ayuno, es una iglesia que debe vivir el evangelio, es una iglesia que está peleando por las almas. La iglesia tiene que ser esa. Tenemos que ser esa iglesia que no como los discípulos decirles váyanse, sino ayudarles en las necesidades. Y que si como discípulos no tenemos, pues sabemos quién es nuestro maestro, quién es nuestro proveedor, Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. A Él traemos nuestras rogativas, a Él venimos a pedirle, a clamarle, a rogarle que nos dé para nosotros poderle dar a los demás. Pero cuidado, cuando tengamos la bendición se nos olvide que Dios nos la ha dado pues para compartir y darlo a nosotros. Y es así que dice la Biblia que Jesús tomó los 5 panes que trajeron donde Jesús, trajeron los peces, Jesús los levantó al cielo, los bendijo, dice la palabra del Señor. Por eso, cada vez que comamos, hay que orar. A mis hijas siempre le he inculcado eso. Debemos de darle gracias a Dios, porque esa porción viene de Él. Todo lo que nosotros recibimos, los dones perfectos, las bendiciones, vienen de Dios. Y lo que pasa es que muchas veces somos ingratos y no queremos reconocer que esa es una bendición de Dios. No queremos reconocer que la compasión y que la misericordia de Dios es hasta lo que en el presente nos ha sostenido vivo sobre esta tierra. Las potencias y las naciones se han querido adueñar quizás de los bienes de las otras, pero no es así. Dios siempre hace una repartición exacta. Es el hombre el que toma ventaja muchas veces, pero déjame decirte algo: toda persona, toda nación que tome ventaja de los demás, un día se las verá con el Señor y Él le reclamará, porque no podemos quitarle el pan al hambriento. Como dice la Biblia, es lo contrario, es darle. Y dice la Biblia que aquí el Señor Jesús empezó a multiplicar los panes y los discípulos se quedaron admirados, observando quizás cómo Jesús estaba partiendo pan y partiendo pan. Y esa porción, pues es la porción del cielo, es inagotable. He escuchado a algunas personas que dicen: Dios no me quiere sanar. ¿Cómo no? Dios te quiere sanar. Pero lo que pasa es que no has tocado, no has buscado esa porción inagotable que viene del cielo. Y es así que
Lo que Jesús toma lo multiplica. Ayer le decía a algunos hermanos, quizás tenés un empleo pequeño donde es poca la ganancia o el salario que te dan por él, pero tómalo, tráelo a Jesús. Él va a multiplicar lo poco que tú quizás ganas y que lo ves con ojos despreciados, pero no desprecies nada. Tráelos a Jesús, Él lo va a multiplicar. Trae ese poco que tú piensas que tienes y verás que te dará para que tu familia se alimente y también los demás. Y dice la Biblia que el Señor Jesús pues empezó a llenar unas cestas. Por ahí alguien tenía algunas cestas, si lo pasen, y aquel poder de Dios fluyendo. Y dice la palabra del Señor que cuando lo empezaron a llenar, vino Jesús a sus discípulos y se les dijo: empieces a repartirles. Y aquellos pues dándole a la gente, repartiéndole a los varones, repartiéndole a las mujeres. Cuando los discípulos venían había más pan, cuando los discípulos venían habían más peces. Y es así que todos, dice la Biblia, se saciaron. La palabra se saciaron significa hasta que no quisieron. Y aquí vemos que la abundancia es de Dios. Claro que la gula es pecado, pero Dios nos da en abundancia hasta que quedemos como ellos, saciados. Así es la bendición de Dios. Pero todo principio tiene algo que ver: buscar a Jesús. Y buscar a Jesús implica un compromiso. Buscar a Jesús significa una vida que le agrade. Y es así que dice la palabra del Señor que cuando todos habían comido y se habían saciado, recogieron lo que sobró de los pedazos y habían 12 cestas llenas. Me llama la atención el número de las cestas que quedan o que sobran. Si nosotros observamos, representaban algo importante. La porción para Israel, que eran 12 tribus, pues era Dios. Era Jesús. Ellos no se habían dado cuenta que era Jesús el que les iba a dar la porción. Ahí estaba su porción para ellos, pero ellos no lo quisieron. Es una similitud, una aplicación. Y también el año tiene 12 meses. Eso implica también que el Señor tiene su porción para ti cada mes. Si en este año que hemos tenido, quizás hemos pasado por muchas penumbras, por muchas necesidades, hagamos un autoanálisis y veamos, quizás no buscamos a Jesús como debía ser. Y si muchas personas pasaron por necesidad, pues quiero decirte en esta mañana que el que tiene el poder para saciar nuestras necesidades y que tiene el control para multiplicar los bienes es Jesucristo. Busquémosle a Él, y no por los bienes, sino porque Él es nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Solo daremos gracias y espero que la palabra de Dios pues nunca torne vacía. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, que tu Espíritu, Dios, se derrame sobre el pueblo. De manera especial te clamamos, Señor, por sanidad, por Carla, Señor, la hija hermano Carlos Vargas. Dios, pon tu mano de sanidad sobre ella. Que tu gracia, Dios, y tu poder, Dios, fluyan ahora. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, Luba Azuk Endala, enviamos palabra de sanidad, Dios mío, sobre los enfermos, que tú les conoces. Esos que tienen dolor, toca tu parte afectada en esta mañana y dile: Señor, toca mi hombro, toca mi canilla, toca, Señor, la parte que te duele. Si es el corazón, Irahak Salaya, en el nombre de Jesús, el Señor está sanando en esta mañana. Créelo tan solamente en las obras que Jesús hace. También te clamo, Señor, por Marisela Pérez, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos, Señor, en tus manos su vida. Que tu Espíritu de Dios fluya en sanidad. Oh Dios mío, mira este año, Padre, que vamos finalizando. Aquellas personas, Señor, que tienen necesidad, Dios, abre ventanas de los cielos, Padre, y provéenos a los discípulos para que podamos darle alimentación a todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana.
Hasta el día de mañana nos escuchamos nuevamente, si Dios lo permite. Bendiciones a todos. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Usted escoge lo mejor en